Bienvenidos a su clase de Electrónica 1. Mi nombre es Mayoriza Balsa. Continuamos con el tema de transistores de unión bipolar. Para hoy, este video, vamos a ver lo que es en análisis AC del BJT, el modelo RE de transistor, configuración emisor común, configuración de base común, configuración de colector común y configuración de polarización fija en emisor común. Entonces comenzamos. Antes que nada, sabemos que, como ya vimos, el BJT tiene análisis AC y CD simultáneamente, y debido a que la corriente que pasa por el colector es igual a beta por la corriente de la base, se sabe que el BJT puede amplificar señales, ¿sí? Esto se hace a través de tres modelos. Lo podemos representar o aproximar, que es el análisis AC. Pero, ¿qué es un modelo? Un modelo es una combinación de elementos de un circuito que, apropiadamente seleccionados, simulan una fórmula aproximada del comportamiento real del dispositivo. Dichos modelos son el modelo de RE, el modelo Pi y el modelo híbrido. Para este caso vamos a empezar por el modelo RE. Aquí tenemos un simple ejemplo de un circuito, una configuración que ya vimos en CD, con tres capacitores suministrados por unas fuentes de voltaje AC. ¿Qué pasa si en estas fuentes vamos a hacer el análisis? Lo primero que se hace es que las fuentes de CD se eliminan, es decir, se ponen a tierra, y los capacitores que antes se comportaban como circuitos abiertos en análisis CD, para este caso se van a cerrar como cortocircuito, aquí como se observa en la figura. Y a partir de aquí se hace el modelo equivalente y se resuelve el ejercicio para el modelo de análisis AC. Entonces, nuestro primer modelo es el modelo R de transistor, que es un modelo que emplea un diodo y una fuente de corriente constante para duplicar el comportamiento del transistor en la zona de interés. Entonces, aquí hay una representación en la figura 5.8 del transistor y en la figura 5.10 del modelo equivalente, según lo anteriormente dicho del RE. Como es un diodo y está controlado por fuente de corriente, se va a representar ahora de esta manera, porque la fuente de corriente se va a representar a partir de toda la corriente que pasa por el diodo, que va a ser la corriente del emisor. Pero sabemos que la corriente en el emisor es igual a beta más 1 por IB, entonces por eso se representa de esta forma. Pero como de esta manera aún es difícil de trabajar, para trabajar con el diodo tomamos la resistencia interna de él. Según la fuente del fabricante, la resistencia interna del diodo es igual a 26 milivoltios sobre la corriente que pasa por él. Entonces, para este caso va a ser RE, va a ser igual a 26 milivoltios sobre la corriente, en este caso del emisor. Y entonces vemos aquí que, como va a estar suministrado una fuente, una resistencia, y va a haber una corriente, va a tener una impedancia en la entrada, ¿sí? Y esta impedancia se puede representar de la siguiente manera. ¿Qué es igual la impedancia en este caso? Al voltaje suministrado, que va a ser de la base emisor sobre la corriente de la base. Pero aquí es igual el voltaje base emisor a la corriente que pasa por esta resistencia por el valor de esta resistencia, como es IE, pero sabemos que IE es la suma de I del colector más la I de la base, y que a su vez la corriente del colector es igual a beta por IB. Se reemplazan todo esto y se obtiene lo siguiente, que es igual a beta más 1 por la corriente de la base por R sub E. Entonces, despejando, reemplazando, va a ser igual a beta R. Entonces, como vamos a tener también una impedancia en la entrada, vamos a tener una impedancia en la salida.
y la configuración ya equivalente de esta propuesta, que va a ser el emisor común, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, cada vez que vamos a hacer un análisis, lo vamos a tener en cuenta el emisor común, base común o colector común. Emisor común se va a reemplazar toda esta parte en el transistor cuando se haga el análisis AC. Para la configuración base común, si vemos que es un transistor NPN, también se va a representar como un diodo y la fuente de corriente va a estar inversa debido a que es NPN, y va a ser igual a IC por alfa y E. ¿Sí? También va a tener una impedancia en la entrada y una impedancia en la salida. Entonces también vamos a trabajar con la resistencia interna del diodo y va a quedar igual a este equivalente que está aquí. Entonces, prácticamente igual a el del emisor común, solamente que la fuente de corriente cambia la dirección. Para el colector común, vamos a aplicar el mismo modelo definido de la configuración emisor común, que fue la primera que vi. Entonces, ya entrando en materia de la polarización, entonces vamos a tener en cuenta un circuito fácil, que es esta la representación, y esta configuración que está aquí vamos a polarizar en AC. Entonces, primero polarizada, las fuentes CD se van a ir, se van a tierra, y los capacitores se cierran como cortos. Después de esta representación sustituimos por el modelo de RE, que es el modelo. Entonces, en esta parte de transistor, esta parte azul, va a ser toda la parte del modelo RE, que es lo que está también en acá azul. Como antes que está en la base, la resistencia de la base va a ser lo que está en paralelo con beta R sub E, y en la salida va a estar la resistencia del colector. Entonces, de aquí la fórmula, la impedancia en la entrada va a ser el paralelo de estos dos, R sub B, beta R sub E, pero cuando la resistencia R sub B sea mucho mayor que 10 veces beta R sub E, solamente se va a tomar este valor. La impedancia de salida Z sub 0 va a ser igual a la equivalente de R sub C, R del colector, con R sub 0. Cuando el valor de R sub 0 sea muy grande, tiende al infinito, solamente se tiene en cuenta el valor de resistencia del colector. Para la ganancia de voltaje, sabemos que es el voltaje de la salida sobre el voltaje de la entrada. El voltaje en la salida va a ser igual, a beta y B, que es la corriente, por el paralelo de RC y R sub 0. Entonces, pero IB, ¿a qué es igual? Está acá en la entrada. Entonces es igual al voltaje suministrado B sub I sobre beta R, que es donde pasa este que está aquí. Reemplazando, tenemos finalmente que va a ser la ganancia de voltaje va a ser igual a R sub C en paralelo con R sub 0 sobre RE. Pero cuando el valor de R sub 0 es muy grande o tiende al infinito, solamente se va a tener en cuenta la resistencia del colector sobre la resistencia del emisor. Todo esto en valor negativo. Entonces, vamos a ver los videos del ejercicio a continuación. Pero antes, para el siguiente ejercicio, este es otro ejemplo también de polarización por medio del divisor de voltaje. La diferencia con el anterior es que aquí vamos a tener dos resistencias en la base que podemos hacer un paralelo de ellas, y estas van a estar a su vez en paralelo a beta R sub E. ¿Cómo se resuelve? De la misma manera que el anterior. Y también vamos a verlo en el siguiente ejemplo, por favor, atentos.